Hola, bienvenidos al episodio número 33 de Economics Café, el espacio donde analizamos la actualidad sobre la economía y los seguros junto a expertos de Mapfre Economics, el servicio de estudios de Mapfre, y de economistas invitados. Hoy queremos hacer un mapa de riesgos empresariales que sirva a las compañías para navegar estos procelosos tiempos que nos está tocando vivir. Entre pandemias, guerras, inteligencia artificial, cambio climático, fenómenos económicos como la inflación o las subidas de tipos de interés, lo cierto es que las empresas están últimamente muy expuestas a una serie de shocks que pueden poner en peligro su supervivencia si no se miden bien los riesgos. Para analizar este mapa de riesgos nos hemos traído hoy como invitado a Enrique Cuadra, que es director corporativo de riesgos de Solunion. Enrique es licenciado por CUNEF y tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de grandes riesgos empresariales, principalmente en Euler Hermes y durante los últimos 8 años en Solunion. Enrique, muchas gracias por sumarte a este Economics Café. Muchas gracias por haberme invitado. Tenemos también con nosotros a Ricardo González, que es director de análisis, estudios sectoriales y regulación de Mapfre Economics. Es economista, inspector de seguros del Estado y tiene también una amplia experiencia en el sector asegurador. Ricardo, bienvenido de nuevo a Economics Café. Muchas gracias, Juan. Un placer, como siempre. Bueno, pues empezamos contigo, si te parece, Enrique. No sé si es una sensación mía errónea por la perspectiva a corto plazo, que siempre pues quizá nos puede conducir a error, pero lo cierto es que la impresión que yo tengo es que desde hace unos años el mapa de riesgos de las empresas, o hace unos años, era mucho más sencillo. Es decir, los directivos de las compañías se tenían que preocupar por las variables del negocio, pero que eran más simples de comprender, mientras que ahora estamos asistiendo a múltiples sucesos con capacidad para trastocar por completo los planes de las compañías de forma muy inesperada. ¿Compartes esa visión? Sí, desde luego. Hay un hecho significativo, ¿no? Hace unos años cualquier compañía hacía un plan estratégico, hacía sus presupuestos y normalmente tiene un horizonte de 5 años. Desde hace unos años ya nadie está haciendo previsiones tan a largo plazo. Principalmente porque no se pueden cumplir, porque siempre aparecen elementos nuevos que no se tenían en cuenta y cualquier empresa hace planes a 2, 3 años máximo. Con lo cual, efectivamente, ya no es tan fácil, ¿no? El entorno es mucho más cambiante, mucho más volátil, hay muchísimos más operadores, la competencia, bueno, no solo hay más competencia, sino que además hay más opciones disruptivas que cambian el sector continuamente, sea el que sea, y desde luego que eso es así. Nuestro trabajo, desde luego, era un poquito más sencillo hace unos años. Ahora entramos en el detalle de los distintos tipos de riesgos, pero Ricardo, por empezar con esa visión de un poco de ese análisis, ¿tú compartes esa visión de que se han acelerado los plazos, ahora es mucho más complejo todo ese mapa de riesgos empresariales? Sí, totalmente, vamos. Y además es que se ha complicado mucho ya no solo desde el punto de vista del pasivo, ¿no? Sino también y sobre todo de los activos, ¿no? Se ha trasladado mucho el riesgo hacia toda la parte de la cartera de inversiones, ¿no? Digamos que antes, bueno, pues tener una infraestructura para hacer un buen pricing, una buena tarificación, calcular bien las provisiones y estar al día de los riesgos era lo que te daba la ventaja competitiva. Ahora se ha desarrollado muchísimo el mercado de capitales, yo diría que de forma exponencial, ¿no? Y bueno, pues esto abre muchas oportunidades para la cobertura, abre muchas oportunidades para productos de inversión, ¿no? Mucho más sofisticados, pero también se incrementan mucho los riesgos. Bueno, Enrique, ¿cuáles son a tu juicio los principales riesgos que afrontan ahora mismo las empresas desde el punto de vista de cobertura aseguradora? Bueno, es una lista extensa, ¿no? Y depende un poco del sector, depende un poco de la tipología de cada empresa. Como apuntaba Ricardo, yo creo que efectivamente todo lo que está relacionado con los mercados financieros es clave. La financiación de cualquier empresa a día de hoy es, bueno, quizás a veces es la diferencia entre la supervivencia o el dominio frente a la competencia o
acabar en insolvencia, ¿no? Es bastante complejo. Está creciendo mucho las fórmulas de financiación a corto plazo. Han aparecido todo tipo de operadores, ya no necesariamente bancarios, y eso está dotando de, bueno, una agilidad diferente. Hay empresas que son más reticentes, otras que se arriesgan más. Hay opciones más agresivas, más caras también normalmente. Y todo esto realmente está definiendo un poco la competitividad de cada empresa. Luego, por supuesto, la capacidad de adaptación quizás es otro factor que destacaría. Lo estamos viendo mucho, ¿no? Con empresas muy consolidadas que llevan muchos años haciendo lo mismo y que, bueno, la misma fórmula que tenían desde hace 30, 40 años parece que ya no les da los mismos resultados, ¿no? Y muchas veces, si el equipo gestor no está incorporando, bueno, talento nuevo, otros puntos de vista, acaba en problemas, ¿no? Esas empresas. Con lo cual también el factor o la velocidad del cambio quizás es otro factor que destacaría. Hay muchos más, en realidad. No sé si quieres comentar alguno, Ricardo. Sí, ahora entramos en algunos de ellos más a fondo. Por ejemplo, el riesgo financiero que comentabas con el impacto que pueda tener la subida de tipos de interés que estamos viendo estos últimos meses, para analizar un poquitín más en profundidad. Pero como decía Enrique, Ricardo, no sé si a esos dos que ha comentado, para empezar a hablar con el riesgo financiero y la capacidad de adaptación o de transformación, ¿te gustaría añadir alguno más como un riesgo importante a tener en cuenta ahora mismo? Está todo muy relacionado, pero el riesgo macroeconómico, ¿no? Se ha puesto, y el geopolítico, ¿no? Se ha puesto en un primer plano. Luego ya, pues, los que vamos a comentar, ¿no? Pues cambio climático y digitalización, todos estos riesgos, pues también han pasado a un primer plano. Vale, pues por empezar con este que comentaba Enrique de riesgo financiero. Es verdad que ahora mismo, efectivamente, la financiación y el endurecimiento de la financiación está suponiendo, pues, un riesgo que puede poner en peligro la supervivencia de muchas compañías. ¿En qué medida esto va a ir constituyéndose en un riesgo incluso aún mayor en el próximo año, próximos 2 años, si, conforme parece previsto, los bancos centrales europeos, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal en Estados Unidos, parece que no van a aflojar y que por ahora siguen endureciendo el precio del dinero, la política monetaria? ¿Qué impacto puede tener esto para las compañías? Enrique. Sí, efectivamente, nosotros también en nuestro escenario central estamos todavía viendo que un par de subidas más del Banco Central Europeo sería razonable pensar que va a ocurrir en los próximos meses. Entendemos que el sistema financiero europeo se ha quedado quizás algo rezagado comparado con el estadounidense o incluso de otras economías avanzadas, y es un poco la manera que tiene, las palancas que tiene la Unión Europea para no perder competitividad en este sector. Evidentemente eso afecta a todos los sectores, con lo que realmente estamos viendo ahora empresas que habían hecho un abuso quizás de la financiación por encima de lo que podía necesitar, o quizás cuando no se han cumplido las previsiones de negocio, se están encontrando ahora con el agua al cuello. La financiación es más cara y va a seguir encareciéndose. Hemos visto, por ejemplo, en abril ha vuelto a subir las insolvencias y está claramente relacionado, los casos que estamos viendo que nos impactan en Solunion, muy relacionados con el coste de la deuda. Con lo cual, empresas que están ya un poco ajustadas van a tener un par de años por delante difíciles. Tienen que realmente hacer un plan de negocios, ajustar, buscar eficiencias en los costes, buscar nuevas vías de ingresos y optimizar su esquema de financiación. Ricardo. Sí, claramente se puede producir un deterioro, ¿no?, de la calidad crediticia de todos los activos. Incluso hay un riesgo, ¿no?,
de que se produzca pues algún tipo de accidente financiero que tense mucho de golpe todas las primas de riesgo, y eso es, las aseguradoras nos viene muy mal, ya no solo desde el punto de vista de negocio, sino en nuestras propias carnes. Pero bueno, es un riesgo, ¿no? El escenario central es que los bancos centrales pues están alcanzando ya su velocidad de crucero. No está funcionando los mecanismos de transmisión de la política monetaria, y al final de lo que se trata es de controlar la inflación, ¿no? Todo depende, el tiempo que tengan que mantenerla dependerá de lo que vaya pasando con la inflación. Y sobre esto hay mucha incertidumbre. Si la mantienen durante un periodo muy prolongado, pues obviamente ese deterioro de las carteras pues puede hacer daño. Pero bueno, hay la incertidumbre. Todavía no se sabe muy bien hacia dónde irá. Hay que ver cómo afecta también al crédito, porque no solo son las subidas de tipos, ¿no? Para que se transmita a la economía real, el crédito de momento se está desacelerando, pero no ha habido una contracción. Si de repente viene esa contracción, pues lo mismo. Van a aumentar mucho las dificultades. Y el empleo, por ejemplo, todavía no se ha visto muy afectado por todo esto en Estados Unidos ni en la eurozona. Entonces, ese equilibrio, ¿vale?, que tienen que tener los bancos centrales entre las subidas de tipos y el daño que puedan hacer a la economía, controlando la inflación, es lo que está un poquito por ver. Ya veremos. Vale. Hablamos también de riesgo geopolítico. En los últimos tiempos estamos asistiendo también a muchísimos fenómenos que tienen que ver no solo con la guerra de Ucrania, por supuesto, sino incluso con el aumento de disturbios, de violencia, manifestaciones. Y esto pues tiene su traducción también en el entorno digital, en la forma de ciberataques. Y bueno, pues me gustaría preguntarte, Enrique, si esto también es un riesgo que pueda afectar a las empresas en disrupciones en las cadenas de suministro. ¿Cómo lo ves? Sí, es algo pues, igual que comentábamos al principio, ¿no? El mundo es muy diferente a lo que veíamos en los años 80, 90, incluso los años 2000. En los últimos 5 años hemos visto, bueno, tanto en Mapfre como en Solino trabajamos muy intensamente con Latinoamérica. Hemos visto manifestaciones violentas en Chile, hemos visto en Perú, en Colombia, y desde luego esto afecta a toda la sociedad, por supuesto a las empresas, y quizás, bueno, donde más se palpa es esa cadena de suministro, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se bloqueó durante más de un mes el puerto de Cali, principal puerto del país, y bueno, eso afectó a numerosas industrias. Por suerte, que eso es algo que quizás las empresas están algo más preparadas, algo más concienciadas de lo que podría suponerse. Luego los ajustes se hacen bastante rápido. A pesar de estar prácticamente un mes sin recibir los suministros, luego las empresas están mostrando algo más de flexibilidad, algo más de capacidad de adaptación a estos eventos. Porque, vamos, en mi opinión al menos, esto llega a pasar en los años 90 y tenemos una cascada de insolvencias, vamos, sin parar, sobre todo en ciertos sectores. Y no ha sido tanto, ¿no? Viendo la gravedad de los hechos, las empresas han resistido bastante bien en ese sentido. Y desde luego lo estamos viendo en todos los mercados. Es un tema que no es de Latinoamérica, es un tema global, ¿no? Ahora mismo los factores geopolíticos efectivamente tienen una trascendencia increíble en cualquier aspecto económico. ¿Coincides, Ricardo? Sí, completamente. Coincido con Enrique. La capacidad de adaptación es impresionante. Lo hemos visto también en tema del suministro energético, ¿no? Con la guerra de Ucrania, cómo, o sea, lo catastrofista que éramos todos en cuanto a la posibilidad de sustituir, ¿no?, el gas y el petróleo ruso. Y fíjate cómo, hombre, hay un repunte muy fuerte de precios, pero es la capacidad de adaptación que tienen las empresas. Completamente de acuerdo, sí. Yo añadiría incluso, si me permites, Juan, sí, claro, que en ese sentido, bueno, España igual es un buen ejemplo, ¿no? Llevamos muchos años con una inflación muy baja,
hemos tenido también problemas de desempleo bastante fuertes en este país. Y bueno, los que trabajamos con Latinoamérica, que vemos los indicadores de inflación, bueno, que son una locura comparado con los estándares europeos y son economías que funcionan bien, pues cuando ha venido toda esta oleada a Europa, realmente, bueno, las familias se han adaptado bastante bien, se han ajustado un poco las políticas de gasto familiar, el desempleo, bueno, ha resistido de manera más o menos correcta, dada la gravedad de la situación. Con eso también habla, ¿no? No solo es un tema de empresas, sino que también es un tema de personas, ¿no? Haya demostrado bastante capacidad de adaptación la sociedad europea, que desde luego no estaba acostumbrada a estos indicadores de inflación desde hacía décadas casi. Y ya que hablas de España, Ricardo, también otro riesgo que puede estar asociado más que a la geopolítica, directamente a la política, es cuestiones como la que estamos viviendo ahora, que es la convocatoria de elecciones. ¿En qué medida esto genera incertidumbre y, por tanto, un riesgo añadido a la hora de planificar las inversiones empresariales para las compañías? A ver, este es un riesgo importante, ¿no? Es el riesgo regulatorio, ¿no? Incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, ¿no? No te puedes hacer una idea de cuál es el marco regulatorio porque cambia completamente. No solo en España, lo estamos viendo, como decía Enrique, en América Latina es muy habitual. Te pueden llegar nacionalizaciones, cambios en las regulaciones que afectan a inversión en energías renovables, por ejemplo, al mercado inmobiliario, es que un largo etcétera, ¿no? El entorno regulatorio es muy importante y es muy importante que tenga cierta estabilidad, pero bueno, estos vaivenes desgraciadamente estamos acostumbrados y hay que capearlos, claro. Yo creo que en el caso de España en concreto, que hemos vivido en nuestras carnes, ¿no? Lo que implica cambios regulatorios, bueno, sin consensuar con el mercado, hasta arbitrarios incluso diría, le ha supuesto pérdidas de inversión. Sobre todo pasó con la regulación de renovables, litigios internacionales. Al final le ha costado dinero al país, ¿no? Yo creo que, a pesar de que haya elecciones, creo que es un tema que al menos, bueno, yo considero que hay un poquito más de conciencia. No creo que nadie, a pesar de un cambio de gobierno, vaya a poner esa imagen, ¿no? sobre la capacidad del país de seguir atrayendo inversiones internacionales. Creo que es un tema que se va a cuidar. En ese sentido, no estamos esperando que haya un cambio brusco en el flujo de inversiones extranjeras hacia España. Pero siempre es verdad que es un riesgo. Cada vez que hay elecciones, bueno, se paraliza la oferta pública para inversiones, siempre está el riesgo de cambio regulatorio. Pero bueno, entendemos que España, que ha demostrado bastante resiliencia en los últimos años, debería seguir por la misma senda. No creo que, por ejemplo, las previsiones de crecimiento para el año que viene vayan a cambiar demasiado, ¿no? Los principales organismos internacionales, a pesar de que tengamos elecciones en el corto plazo. Yo en esto matizaría que, claro, en España tenemos también un paraguas, ¿no? Que es todo el marco regulatorio de la Unión Europea, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en América Latina. Sí. Entonces, eso le da mucha estabilidad al marco regulatorio. El margen siempre es menor. Sí, estoy de acuerdo. Eso es una suerte que tenemos, desde luego. Sin duda. Estar en el club europeo son sobre todo ventajas. Sí. Otro capítulo muy importante a la hora de analizar los riesgos es lo que tiene que ver con lo digital. Y no solo me refiero a los ciberriesgos, a los ciberdelitos que están proliferando en estos últimos años y que están sufriendo todo tipo de compañías a nivel mundial, sino por la emergencia de nuevas tecnologías, como estamos viendo este año con esas herramientas como ChatGPT e inteligencia artificial, que tienen una capacidad para suponer un impacto y una transformación en el plano económico pues muy, muy, muy importante. ¿Cómo lo ves, Enrique? Sí, diría que ha pasado en muchas etapas, ¿no? Económicas y en muchos sectores, pero claramente esta
estamos en un punto en el que la tecnología va por delante de la regulación y por delante de la industria aseguradora, desde luego. Se están haciendo muchos cambios, se está avanzando bastante, pero quizás todavía no se comprenden bien todos los riesgos que suponen. Lo están sufriendo, ¿no? Sí que se puede materializar o cuantificar en cuanto a que un ciberataque, depende de la magnitud, por supuesto, pero te puede paralizar la compañía, te puede llevar por delante directamente, ¿no? Pero lo estamos viendo cuando la industria aseguradora cotiza las pólizas de ciber. Todavía hay bastante disparidad. Yo creo que cada compañía tiene un criterio quizás diferente, quizás un entendimiento de hacia dónde va a evolucionar esta industria, pero desde luego es algo que viene para quedarse. Que yo diría, tendría que confirmar los datos, pero de todas las grandes líneas, ciber a nivel global yo creo que es la que está creciendo más rápido y es brutal el nivel de primas a nivel mundial, lo que supone ya las pólizas de ciber. Pero sigue siendo algo muy específico, algo difícil todavía de medir, de cuantificar y de, por supuesto, ponerle un precio a las pólizas. Así que nos queda todavía como industria, nos queda seguir aprendiendo, ¿no?, sobre todo lo que implica el riesgo de ciberataque. Ricardo. No, completamente de acuerdo. Aquí Enrique es mucho más experto que yo en estos temas. No creo. Está sobre el terreno. Y yo sobre el tema de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, yo en mi opinión, yo soy optimista y yo creo que es bueno porque va a ayudar a mejorar la productividad. La productividad es muy importante y bueno, aunque tiene riesgos y hay amenazas, pues es un complemento más a las herramientas que venimos utilizando. Siempre ha habido mucho miedo, ¿no? Cuando ha habido un cambio tecnológico, en los años 70 se decía que con el tema de la mecanización de los procesos productivos iba a desaparecer el empleo y no fue así, ¿no? Para mí son cambios a mejor. Seguramente pues la regulación tendrá que controlar ciertas cosas, pero bueno, yo lo veo, además de negocio para el tema de las coberturas cibernéticas, una oportunidad. Además, yo creo que nos gusta o no es que es inevitable, o sea que realmente lo que entendemos que tienen que hacer las empresas es adaptarse, incorporar las ventajas que sí que supone la inteligencia artificial. Unas lo harán mejor, otros lo harán peor, pero bueno, es una circunstancia que viene para quedarse y efectivamente muchos empleos desaparecerán como tal, pero eso no quiere decir que vaya a subir la cifra del paro, ¿no? Habrá que reinventarse, habrá que formar a la gente, trasladarles a otras funciones dentro de las compañías, pero bueno, es un cambio. Los cambios al final, a medio plazo, son para bien. Sin duda. Pues ciber es uno de los grandes riesgos emergentes que existen ahora mismo. El otro, sin duda ninguna, es el riesgo climático, que está también en todas las conversaciones sobre los mapas de riesgos y no puede faltar en una conversación de este tipo. En los últimos años, y no solo hablamos de todo lo que tiene que ver con el impacto por sequías, por fenómenos catastróficos que cada vez parece que son más recurrentes, etcétera, etcétera, sino también por cómo afectan incluso pues a la inversión empresarial y a las tendencias un poco a largo plazo. Y por poner el ejemplo de cómo en los últimos 50 años se ha multiplicado de forma exponencial la construcción de viviendas en territorios como, por ejemplo, en Florida, cuando estamos viendo que, dadas las tendencias y las dinámicas climáticas que estamos viviendo, pues estamos quizá llegando a una situación en que parte de Florida son difícilmente así, teniendo en cuenta la situación actual. Entonces, no sé cómo ves este riesgo, Ricardo, desde el punto de vista de cobertura aseguradora. A ver, lo que ocurre cuando se urbaniza y no se hace caso en estas cosas, que es muy importante, ¿no? Porque al final los daños se han multiplicado no solo porque haya aumentado la frecuencia y severidad de los fenómenos atmosféricos,
incluso los secundarios, que son los que más están aumentando, ¿no? Sino también por cómo se está urbanizando. Entonces, si no se hace caso, al final lo que surgen son brechas de protección, porque el sector privado ofrece cobertura siempre y cuando sea una cobertura asegurable, se pueda diversificar bien y, bueno, pues se haya hecho caso, ¿no?, de los consejos también que se puedan dar. El tema del asesoramiento, compartir datos sobre qué zonas están más expuestas, ¿no?, a los riesgos, eventos catastróficos de la naturaleza, pues también tiene su importancia, y si no, pues hay que trasladarlo al precio, y si no se puede trasladar al precio porque no se puede asumir, pues surgen las brechas, claro. Enrique. Yo creo que bueno, estoy de acuerdo con lo primero con Ricardo. Es cierto que muchas veces la regulación ya tiene en cuenta, ¿no?, ciertos factores de impacto ambiental. Es algo que, bueno, realmente está bastante antiguo, está bastante asentado, no siempre se respeta. A veces no se respeta en connivencia con quien ha puesto esa regulación, y a largo plazo la administración se hace cargo de esas pérdidas, ¿no? Con lo cual, yo creo que está demostrado que hay ciertas regulaciones que sí que tienen sentido. Ahora, lo que viene, los cambios son cada vez más frecuentes y más destructivos, ¿no?, si hablamos de los eventos ambientales. Para mí la clave es que la sociedad esté concienciada, ¿no? Siempre que hablamos de los aspectos de ESG o ASG, si traduces a español, están como las tres palancas, ¿no?, la ambiental, la social y la de gobernanza. Pero la parte social, quizás, que no se habla tanto, es algo que empezó a calar hace ya unos años, ¿no? El consumidor, al final, prefiere trabajar con empresas que aporten a la sociedad o que tengan una buena imagen. Eso es algo que las empresas sí que llevan trabajando años. Quizás se ha estancado un poco, ¿no? Ahora todo lo que es ambiental eclipsa a cualquier otro pilar, ¿no?, de los tres pilares. Pero yo creo que el consumidor a nivel global cada vez está más concienciado, que las cosas hay que hacerlas de manera sostenible, hay que cuidar nuestro entorno, que esto hay que dejarlo para nuestros hijos. Y es verdad que es difícil, ¿no?, porque luego también hablamos antes de inflación, está todo relacionado. Una empresa que a día de hoy tiene menor capacidad de compra, pues bueno, si tiene un producto más barato, pues a corto plazo igual se decanta por ese producto, a pesar de que no haya cumplido con los mínimos medioambientales. Pero en cuanto se puede hacer la diferencia, cada vez hay más gente dispuesta a hacerlo. Eso será realmente lo que cambie, ¿no? Porque la verdad que es difícil a una empresa pedirle que sacrifique quizás beneficios a corto plazo por un mayor beneficio social a largo plazo. Es difícil encontrar el equilibrio. Pero bueno, creo que es que están dando pasos. Quizás la sociedad a nivel individual demanda un cambio más rápido. El regulador a veces también esperaría un cambio más rápido, pero es un equilibrio complicado, ¿no? Pero bueno, al menos en Europa, en Estados Unidos, sí que se está avanzando en esa línea. Yo creo que, bueno, nos llevará todavía muchos años, pero estamos poco a poco encaminándonos a un modelo más sostenible. Bueno, pues hemos repasado riesgo geopolítico, riesgo económico, riesgo digital, riesgo climático. No sé si nos dejaríamos alguno relevante que es necesario considerar ahora mismo, o hemos visto los principales. ¿Cómo lo veis, Ricardo, Enrique? Yo añadiría uno solo. Perdona, Ricardo, ¿querías contar? No, sí, Enrique. Sí. No, hay uno que, bueno, está relacionado con todo lo que has dicho, en realidad, ¿no? Pero al final, a pesar de la inteligencia artificial, la diferencia la siguen marcando a las personas, ¿no? La inteligencia artificial, al menos por ahora, ¿no?, igual dentro de 100 años no tiene nada que ver, ¿no? Pero es una herramienta todavía al servicio de las personas. Y tanto a nivel individual en la sociedad o a nivel empresas, la parte humana sigue siendo la más importante, la que marca
si una empresa va bien o si va mal, o si podemos convivir mejor en sociedad. Y eso yo creo que requiere una adaptación, requiere una formación continua, requiere unas nuevas habilidades digitales, sociales. No sé yo hasta qué punto eso va al mismo ritmo que los cambios que están produciendo. Con lo cual, si lo llevamos al mundo de las empresas, creo que un riesgo difícil de medir, pero que desde luego es importante, es saber si los trabajadores de una empresa están preparados para afrontar los cambios que vienen. Que desde luego van a venir cambios, ¿no? Y no siempre las empresas están invirtiendo en formar a su gente para que estén preparados, adaptados a las nuevas realidades. El riesgo de capital humano, que también sin duda no podemos olvidar, hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si añadirías algo más, Ricardo. No, sumando el riesgo regulatorio, yo creo que no nos hemos dejado cabo suelto. Fenomenal. Pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo de ese mapa de riesgos de las empresas en el momento actual. Lo vamos a dejar aquí. Enrique Cuadra, muchísimas gracias. Un auténtico placer poder compartir contigo este rato. Muchas gracias, Juan. Ricardo, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Enrique. Volvemos en próximas semanas con más conversaciones sobre la economía y los seguros. Hasta luego.